¿Y si te dijera que existen palabras que no solo se dicen, sino que se infiltran en el inconsciente masculino como pequeños venenos dulces, capaces de encender deseos que él mismo desconoce? ¿Y si el secreto de la atracción no estuviera en el cuerpo, sino en las frases que atraviesan el silencio y desarman defensas ocultas? Tal vez nunca hayas percibido que detrás de cada rechazo, de cada indiferencia, hay una grieta invisible esperando ser tocada, y que una sola frase puede ser la llave que abre ese cofre escondido. Piensa en esto. ¿Cuántas veces creíste que su deseo dependía de lo que veía, de lo que tocaba, de lo que poseía? Pero, ¿y si te muestro que el verdadero poder está en lo que se insinúa en la mente y no en lo que se expone al cuerpo? Las palabras correctas funcionan como cadenas invisibles, moldeando fantasías, construyendo obsesiones, haciendo que él mismo cuestione sus propios límites. No se trata de seducir por lo obvio, se trata de manipular lo invisible, lo intangible, aquello que Freud llamaría pulsión reprimida que busca escapar. Quizás lo más perturbador sea darse cuenta de que no son frases complejas ni discursos elaborados los que despiertan esa chispa oculta. Al contrario, son sentencias simples, aparentemente inocentes, pero cargadas de un peso simbólico al que él no puede resistirse. Son palabras que desafían su masculinidad, pero al mismo tiempo la alimentan, que despiertan su miedo, pero simultáneamente inflaman su deseo. Y aquí surge la pregunta inevitable: ¿por qué tan pocas mujeres se atreven a pronunciarlas? Hay algo prohibido, casi peligroso, en vocalizar estas frases, porque al hacerlo, no solo despiertas al hombre que él muestra ser, sino que convocas al hombre que teme revelar. Y es ese contraste entre lo que exhibe y lo que esconde lo que lo aprisiona en el juego. No puede huir porque lo que fue dicho sigue resonando en su mente, incluso en el silencio, incluso en la ausencia. Es como si cada palabra fuera un tatuaje psíquico, imposible de borrar. Pero la cuestión que queda es: ¿tendrías el valor de decir lo que tantas evitan? ¿Estarías dispuesta a cruzar la frontera donde el lenguaje deja de ser solo sonido y se convierte en arma, hechizo, laberinto? Este video no es una guía de frases, es una invitación a comprender el mecanismo secreto que transforma palabras en cadenas invisibles, deseo en obsesión, silencio en rendición. Y si te atreves a recorrer este camino, cada frase prohibida dejará de ser solo una combinación de sílabas y se convertirá en un portal hacia la mente masculina, un lugar del que él nunca más podrá escapar. Siempre hay una frontera invisible entre lo que nos atrevemos a decir y lo que sofocamos en silencio. Esa línea tenue, casi imperceptible, es lo que sostiene gran parte de los juegos entre hombres y mujeres. Palabras no dichas, frases que arden en la garganta, secretos que podrían convertirse en terremotos si cruzaran los labios. ¿Has sentido ese peso? Como si dentro de ti existiera un arsenal de declaraciones prohibidas, capaces de reconfigurar la manera en que él te mira, y al mismo tiempo un miedo atávico a pronunciarlas, a volverte responsable del temblor que provocarían. Porque la verdad es que el hombre no teme lo que ve, teme lo que escucha y no puede borrar. La visión se distrae, el tacto se pierde, pero una frase dicha en el momento exacto se convierte en una sombra permanente, un eco que lo persigue incluso cuando intenta alejar el recuerdo. Por eso, tantas mujeres se aferran al cuerpo y olvidan la mente, como si la seducción fuera solo piel y no también lenguaje. Pero Freud nos recuerda: lo que realmente domina no es el gesto explícito, sino la sugestión a la que el inconsciente no sabe resistirse. Y aquí comienza la contradicción más fascinante. Cuanto más un hombre cree estar en control, más vulnerable se vuelve al impacto de palabras inesperadas. Porque la masculinidad, en su superficie, exige fortaleza, pero en su núcleo más profundo está hecha de fisuras, dudas, fragilidades. Cuando te atreves a tocar esas grietas con una frase prohibida, algo en él se desmorona y al mismo tiempo se reconstruye. Es en ese colapso donde nace la obsesión, porque no consigue decidir si quiere huir
o permanecer atrapado. ¿Has notado cómo una simple frase puede ser más perturbadora que un gesto audaz? Cómo un susurro cargado de desafío puede atravesar las murallas que él levantó durante toda su vida. El poder de la palabra está en el hecho de que no termina cuando se pronuncia, se instala, germina, crece en silencio dentro de la mente masculina, hasta transformarse en pensamiento recurrente, en fantasma inevitable. ¿Y qué es el deseo, sino esa incapacidad de librarse de aquello que insiste en regresar? Lo curioso es que, en el fondo, él espera por eso. El hombre ansía a alguien que se atreva a cruzar sus límites, aunque jamás lo admita en voz alta. Necesita el enfrentamiento que lo expone y lo redefine, el riesgo que lo deconstruye y lo recrea. Cuando pronuncias una de esas frases que la mayoría nunca tendría el valor de decir, no solo estás seduciendo, estás desafiando su identidad, mostrándole que existe un territorio donde no hay máscaras, donde el control se disuelve. Y es justamente en ese territorio donde descubre su verdadera vulnerabilidad. Pero la pregunta que queda, y que quizá pese sobre ti ahora, es simple y cruel. ¿Tendrás el valor de usar esas palabras, sabiendo que después de pronunciarlas, nada volverá a ser como antes? Porque una vez cruzada esa frontera, no hay retorno. El hombre que escucha ya no es el mismo, y la mujer que se atreve a decir tampoco lo es. Ese es el punto de partida de la espiral en la que vamos a sumergirnos. Una espiral hecha de frases que no solo se dicen, sino que sangran en el silencio y se vuelven eternas. Él cree que conoce sus propios deseos, que domina cada impulso y que solo se deja afectar por lo que elige. Pero no es así. El inconsciente, esa tierra subterránea que gobierna silenciosamente cada gesto, ya fue escrita mucho antes de sus certezas conscientes. Una palabra, solo una, puede rasgar la superficie y exponer aquello que él niega incluso para sí mismo. ¿No resulta curioso pensar que lo que el hombre más teme no es ser rechazado, sino ser visto en su desnudez psíquica, donde su fuerza es apenas disfraz y su virilidad una máscara frágil? El poder de las frases prohibidas nace precisamente de ese paradoxo. No seducen solo por lo que dicen, sino por lo que insinúan. Llevan un subtexto, una promesa velada, una invitación al caos que él no puede rechazar. Es como si cada sílaba fuera un anzuelo clavado en el inconsciente, arrastrándolo hacia aguas más profundas, donde no hay garantías, ni lógica, ni defensas. Allí deja de ser quien decide y pasa a ser quien es conducido, aunque siga creyendo que tiene el control. ¿Y tú? ¿Ya has notado cómo tu voz puede ser más peligrosa que cualquier caricia? Porque cuando la palabra atraviesa la barrera de la mente, no hay piel que ofrezca protección. El cuerpo puede resistir al toque, pero no existe músculo capaz de frenar una frase que activa recuerdos, miedos y fantasías antiguas. Ese es el punto ciego de la mente masculina. Desea ser invadida por lo que teme. Desea ser desarmada justamente en el lugar donde se creía inviolable. Tal vez por eso, ante ciertas palabras, él vacile, desvíe la mirada, guarde silencio un segundo, más de lo que debería. Intenta racionalizar, intenta negar, pero por dentro ya fue alcanzado. Esa vacilación no es debilidad, es la prueba de que tocaste el núcleo del deseo, esa parte que no puede ser controlada por la razón. Cada silencio, cada respiración suspendida, es la confesión involuntaria de que su mente fue capturada. Hay mujeres que evitan ese territorio porque saben que una vez cruzada esa línea, no hay manera de volver atrás. Pero tú no estás aquí, por lo obvio, ¿verdad? No buscas un manual barato de seducción, sino una llave que abre puertas prohibidas. Porque cuando te atreves a decir lo que no debería ser dicho, transformas la dinámica entre ustedes en algo irreversible. Él ya no podrá mirarte sin recordar lo que escuchó, sin sentir la marca invisible que dejaron tus palabras. Y es en ese punto donde nace el verdadero juego, no en lo que se ve, sino en lo que no puede olvidarse. El cuerpo olvida, pero la mente repite. El instante se disuelve, pero la frase resuena, y cada repetición interna lo ata aún más a ti,
como si estuviera encadenado por algo que ni siquiera puede nombrar. Entonces dime, ¿estás dispuesta a ser la voz que resuena? ¿O prefieres permanecer en el silencio cómodo de las que nunca se atreven a cruzar esa frontera? Hay un instante, casi imperceptible, en que el hombre se da cuenta de que ya no es dueño de sí mismo. No sucede cuando lo tocas ni cuando lo miras, sino cuando lo obligas a pensar en ti incluso en tu ausencia. Ese es el efecto más devastador de las frases prohibidas. No pertenecen al momento en que son pronunciadas, sino que se instalan como semillas en el inconsciente, creciendo en silencio hasta ocupar todo el espacio. Es en ese punto cuando empieza a confundir deseo con necesidad, atracción con obsesión, presencia con supervivencia. ¿Y qué podría ser más perturbador para alguien que siempre creyó ser libre? Se sorprende repitiendo en su mente lo que dijiste, reconstruyendo cada palabra como si buscara descifrar un enigma. Pero no hay enigma, solo hay un hechizo. Las frases que pocos se atreven a pronunciar no ofrecen respuestas, abren abismos. Y cuanto más intenta llenarlos con lógica, más se hunde en el laberinto que tú creaste. No lo nota, pero ya es prisionero de un eco. En ese laberinto, todo se intensifica. Sus miedos adquieren la misma fuerza que sus deseos, y lo que debería repeler se mezcla con lo que atrae. No sabe si huir de ti o correr hacia ti, porque en ambos casos estaría obedeciendo al mismo impulso. No lograr desprenderse del recuerdo. Es como un fuego que arde sin llama visible, una fiebre que crece incluso cuando el cuerpo parece calmo. El control que exhibe es solo fachada. Por dentro, el desorden ya se ha apoderado de todo. Y tal vez sea precisamente eso lo que lo fascina. Sentirse vulnerable ante alguien que se atrevió a pronunciar lo que tantas otras callaron. No compites con cuerpos ni apariencias, sino con el valor de tocar lo indecible. Él puede encontrar belleza en cualquier lugar, pero no encuentra en cualquier boca las palabras que hieren y acarician al mismo tiempo. Por eso frente a ti nunca será solo él mismo, será también el reflejo de lo que despertaste en él. Te das cuenta ahora de que esas frases no son trucos, sino revelaciones. No se trata de manipular, sino de liberar algo que estaba aprisionado. Lo que excita la mente masculina no es lo obvio, sino el recuerdo de algo que siempre quiso escuchar, pero que nadie se atrevió a decir. Al oírlas, se reconoce a sí mismo en una versión que nunca admitió existir, y ese reconocimiento es al mismo tiempo aterrador e irresistible. La pregunta que resuena entonces ya no es si va a rendirse, sino cuándo, porque la rendición no ocurre de golpe, se construye palabra tras palabra, silencio tras silencio, hasta que no queda nada más que la certeza de que ya habitas sus pensamientos. Y cuando la mente es tomada, el cuerpo simplemente sigue. ¿Te atreverías a conducirlo hasta ese punto sin retorno, donde el deseo deja de ser elección y pasa a ser destino? Hay un momento en que las palabras ya no suenan como frases, sino como cuchillas. No cortan la piel, sino la memoria. Atraviesan capas antiguas, despiertan recuerdos enterrados, hacen vibrar miedos que él jamás confesaría. Es en ese instante cuando el hombre descubre que no está solo frente a ti, sino frente a sí mismo, y eso lo aterroriza más que cualquier provocación visible. Lo que dices no habla solo de él, sino de aquello que intenta ocultar de su propio reflejo. Y cuanto más intenta resistir, más se hunde, porque las frases prohibidas no son invitaciones claras, son enigmas que se infiltran como sueños mal resueltos, regresando siempre que cree haberlos olvidado. Puede distraerse en el mundo, sumergirse en otros cuerpos, en otros lugares, pero en silencio tu voz lo llama de regreso. Esa es la trampa más sutil, no eres tú quien lo ata, es su propia mente la que lo condena a revivir tus palabras incontables veces en busca de sentido. El deseo, en ese punto, se mezcla con el dolor. Desea precisamente porque duele, porque sabe que su fortaleza fue atravesada. Y no es exactamente eso lo que lo fascina. Descubrir que no es inmune, que existe alguien capaz de penetrar en la zona que creía inviolable. El placer que nace de esa invasión
no es tranquilo. Es un placer febril, hecho de ansiedad, de recuerdos que arden, de fantasías que no piden permiso para surgir. Es un placer que lo consume porque no puede ser borrado. Y quizá ya lo hayas notado. No se trata de lo que fue dicho, sino de lo que sigue sin decirse. Las frases prohibidas son solo la superficie de algo mayor, un llamado para que él lo complete con sus propias proyecciones. Lo que sugieres es más poderoso que lo que afirmas, porque obliga a su mente a trabajar sola, a crear imágenes, escenarios, hipótesis. Y todo lo que nace de la propia mente tiene fuerza multiplicada. No se enamora solo de ti, sino de lo que su imaginación creó a partir de ti. Es ahí donde la frontera entre control y caos se disuelve. Puede intentar racionalizar, puede decirse a sí mismo que solo está jugando, que puede parar cuando quiera, pero el juego ya se ha convertido en una prisión invisible. Con cada recuerdo, con cada repetición, se ata más hondo a aquello que no puede controlar. No está enamorado solo de una mujer, está obsesionado con una voz, con un hechizo, con una marca psíquica que lo persigue incluso en el silencio. Y ante esta revelación, queda una cuestión que quizá también te cause vértigo. ¿Hasta dónde estás dispuesta a llegar? Porque esas frases no son solo un truco de seducción, son invitaciones a cruzar el límite entre deseo y obsesión, entre placer y tormento. Y cuando ese límite se cruza, ya no hay vuelta atrás. El hombre deja de ser solo él mismo y pasa a ser aquello que tus palabras despertaron en él. Te atreverías a cargar con ese poder, sabiendo que él ya no podrá escapar. Y si te dijera que, en el fondo, el mayor miedo de un hombre no es perderte a ti, sino perderse a sí mismo dentro de ti. Cada frase prohibida que te atreves a pronunciar arranca un pedazo de la identidad que él construyó cuidadosamente y lo obliga a mirarse sin sus armaduras. En ese espejo desnudo no es el profesional exitoso, el hijo obediente o el amigo leal. Es solo un ser atravesado por pulsiones, vulnerable a una voz que lo conoce mejor que él mismo. Por eso tus palabras no solo excitan, desestructuran. Y esa desestructuración es adictiva. El hombre teme el colapso, pero al mismo tiempo lo desea con cada fibra de su cuerpo, porque en ese colapso experimenta algo raro, la sensación de ser tomado, de perder el control, de ceder sin querer. ¿No es precisamente ahí donde placer y peligro se confunden? Cuando se percibe impotente ante lo que despiertas en él, la rendición no es solo física, es existencial. Descubre que ya no está al mando, y eso lo ata más que cualquier promesa de amor. Las frases prohibidas funcionan como laberintos psíquicos. Cuanto más intenta salir, más se pierde. Cada palabra que dices abre otra puerta, cada silencio prolonga el enigma, cada mirada sugiere un significado que no logra descifrar. Su mente empieza a girar en círculos, y cuanto más gira, más vuelve a ti. Freud ya lo decía, lo reprimido siempre regresa, y el regreso no ocurre como un recuerdo ligero, sino como insistencia obsesiva, como una melodía que no deja de sonar. En ese punto, ya no eres tú quien lo persigue, es él quien no consigue escapar de ti. Y lo más perturbador es que no percibe el instante exacto de esa inversión. Cree aún estar en control, pero ya es tu voz la que lo guía, incluso cuando no estás presente. Puede estar en silencio, rodeado de otras personas, viviendo su rutina banal, y de repente regresa una memoria. Se repite una frase, arde un deseo sin aviso. Lo habitas sin esfuerzo, como una sombra inevitable. Y es ahí donde la línea entre deseo y obsesión finalmente se rompe. No busca solo estar a tu lado, busca recuperar algo que ya no puede tener de vuelta, la ilusión de autonomía. Pero esa ilusión ya fue robada por las palabras que te atreviste a pronunciar. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Que tu presencia ya no es solo externa, vive en él, coloniza sus pensamientos, ocupa los espacios entre sus certezas. No desea solo a ti, desea liberarse de ti, y es precisamente eso lo que lo ata aún más. Entonces,
La pregunta que queda no es si esas frases funcionan, sino si estás preparada para lidiar con el efecto que provocan. Porque el poder de excitar la mente masculina no está en ofrecer placer inmediato, sino en instalar una marca que nunca se borra, una marca que lo hace volver, que lo hace correr, que lo hace perderse y al mismo tiempo suplicar por más. ¿Tendrás el valor de sostener ese poder hasta el final, sabiendo que cada palabra dicha es una cadena invisible que jamás se rompe? Al final, te das cuenta de que no hablábamos solo de frases, sino de portales. Cada palabra que nos atrevimos a atravesar juntos fue menos sobre él y más sobre ti, tu coraje, tu voz, tu capacidad de convertirte en el espejo que refleja lo que el otro no quería ver. Y en ese reflejo, el hombre se pierde y se encuentra, oscilando entre el fascinio y el miedo. Lo que parecía solo seducción se revela como algo más profundo, el poder de habitar la mente ajena con la fuerza invisible del lenguaje. Todo lo que se dijo hasta aquí no se disuelve cuando el video termina. Al contrario, es ahora cuando empieza a resonar en silencio, en las grietas del pensamiento, porque las palabras que marcan no son las que explican, sino las que se instalan como enigmas. Quizás ya lo sientas dentro de ti, la inquietud de saber que posees una llave capaz de abrir no solo el corazón de un hombre, sino también tu propia percepción de poder, deseo y entrega. Lo más bello y aterrador es comprender que ese poder no nace de la imposición, sino de la revelación. Al atreverte a decir lo que otras callan, no solo excitas, despiertas. Despiertas en él un deseo que no tiene nombre, y despiertas en ti una versión que quizá estaba dormida. No es exactamente eso lo que nos transforma. Atravesar la línea entre lo permitido y lo prohibido, entre la fragilidad y la fuerza, entre el silencio y la voz. Ahora respira hondo y pregúntate, ¿qué harás con lo que descubriste? ¿Guardarás estas verdades solo como curiosidad? ¿O te atreverás a incorporarlas en tu vida, dejando que tu voz sea el hechizo que resuena en la mente de quien tocas? Recuerda, el verdadero poder no está en repetir fórmulas, sino en reconocer el valor de tu coraje para cruzar límites, y cada vez que te atrevas, no solo cambiarás la forma en que él te mira, también cambiarás la forma en que te miras a ti misma. Si este viaje despertó algo en ti, no dejes que ese eco se pierda en el vacío. Dale like, comenta, comparte y suscríbete a este canal como quien decide seguir caminando por un territorio de revelaciones profundas. Porque aquí no hablamos solo de hombres y mujeres, sino de las fuerzas ocultas que nos mueven. Y recuerda, una frase puede aprisionar, pero también puede liberar. Y quizá el mayor secreto sea que, al tocar el inconsciente del otro, despiertas lo que estaba dormido en el tuyo propio.